Inteligencia artificial sin supervisión, cuando el riesgo no es la máquina, sino el que la usa. Todos estamos hablando de inteligencia artificial y también ya la estamos usando. Usamos ChatGPT o Gemini para escribir informes, redactar correos, elaborar copies, usamos generadores de imágenes, analizadores de texto, asistentes de creación de código. Pero hay algo que está pasando en silencio y déjame decirte que es bastante grave. Nadie está controlando el cómo y peor aún, nadie está controlando el por qué se usa inteligencia artificial en estas situaciones. Mi nombre es Oscar Román, soy consultor con 20 años de experiencia trabajando en transformación digital, soy programador de computadoras, he trabajado en startups, fintechs, bancos, medios de comunicación y comunidades tecnológicas. Tengo una visión de 360 grados de lo que pasa en tu organización y de lo que pasaba en las que participé también. En todo este tiempo aprendí que no hay nada más peligroso que implementar una super herramienta en un contexto donde no se entiende del todo el cómo y el por qué se hacen las cosas. No es que las personas sean malas, es que el sistema no las prepara y tampoco las acompaña en el proceso. Le damos una super herramienta pero sin explicarle los límites. Y eso convierte algo muy útil en una fuente silenciosa de riesgos operacionales. La inteligencia artificial no se equivoca, solamente hace lo que le pedís. Igual si eso que le estás pidiendo está mal planteado. Y la inteligencia artificial no miente, pero puede alucinar. Y peor aún, dentro de esas alucinaciones puede parecer que está teniendo la razón, aunque de fondo no la tenga. Te presento algunos ejemplos de cosas que ya están ocurriendo hoy en día. El primer caso, una operadora en una cooperativa copia y pega respuestas generadas con inteligencia artificial, pero no entiende muy bien qué significan algunas de las palabras. En consecuencia, el cliente se queja, reclama y esto se convierte en un escándalo para toda la organización. Y en ese momento, ¿quién tiene la culpa? ¿La operadora, la inteligencia artificial o el gerente que no puso los límites claros en cuanto al uso de herramientas de inteligencia artificial? Y esto termina siendo un caso para el área legal. Un analista sin conocer que debe manejarse dentro de un contexto de usuario y contraseña, ingresa a un LLM en una computadora abierta y sube datos de clientes para ser analizados, nombre, número de documento, teléfonos, email, y lo procesa a través de esta inteligencia artificial, de este modelo, sin tener en cuenta que eso puede causar una filtración de datos que de vuelta puede llevar a un problema legal para la organización o también puede llevar a que personas que no deben acceder a esa información terminen accediendo y hagan uso malicioso de esos recursos. Y ves lo que pasa cuando no hay un control, no hay una definición, no hay un acompañamiento y no hay una disposición de límites para el uso de estas herramientas que son muy útiles, pero que pueden generar casos muy complicados para la organización. Te planteo otro caso. Al hacer proyecciones financieras, se suben informaciones a los LLM para que generen reportes que apoyen la toma de decisiones. Pero la IA, sin un contexto claro, genera estos informes en un contexto estadounidense. Es decir, en vez de usar puntos, utilizan comas. Y eso puede ser la diferencia entre una decisión acertada o una decisión basada en errores. Una cosa muy sutil que no se revisa a veces porque la IA ya se encarga y de seguro va a hacerlo bien, hace que caigamos en estas sutilezas y en estos errores que pueden generar un caos total. Tener esa confianza ciega en que la IA no puede arreglar todo y que ya entiende todo el contexto per se. Pero ¿qué pasa si no lo hace bien? ¿O qué pasa si lo hace bien, pero como en este caso, para un contexto totalmente diferente? Pensalo, se convierte en algo bastante trágico, ¿verdad? Y en todo esto que venimos hablando, ¿dónde está el riesgo operacional? El riesgo está en asumir que esto no importa, en asumir que la eficiencia es mucho más importante que la precisión, en confiar en una tecnología sin entender sus bases, sus límites y por supuesto sin entender sus riesgos. Los riesgos operacionales no solo vienen
del sistema que falla o del proveedor que cae. También vienen del exceso de la confianza interna, de la falta de capacitación y de la ausencia de una cultura organizacional que acompaña la implementación de este tipo de herramientas. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Hacer un mapeo general, una auditoría, saber quién está usando inteligencia artificial, para qué tareas las está usando, qué tipo de datos e información usa. Apuntar siempre a la capacitación desde la cultura. No pensarlo como un curso técnico, sino más bien pensarlo desde la perspectiva de un entrenamiento para entender la IA. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué se puede usar? ¿Qué no? Y hasta dónde llegan las posibilidades reales de estas herramientas. Y este abordaje debe adaptarse al idioma, al nivel, a la cultura local, al momento emocional de la persona y por supuesto a las políticas internas y la regulación interna del uso de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, estimulando la supervisión cruzada entre áreas. Que QA revise lo que te implementa, que el área legal tenga acceso a todo el flujo de quienes trabajan con inteligencia artificial y por supuesto entender que no todos necesitan trabajar con herramientas de inteligencia artificial. Y por supuesto, como es fundamental en todo sistema, antes de cada implementación, generar un ecosistema de pruebas robusto que fortalezca la comunicación entre áreas para que esas pruebas sean realmente efectivas. Y esto, como ya te dije, no podemos dejarlo fuera de la mirada del contexto local. Esta perspectiva es crucial al realizar las capacitaciones, entender el guaraní, entender el portuñol, entender la situación social de ese momento en ese sector del país donde se encuentra el colaborador que va a ser abordado con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Recordad que el Paraguay, por norma, tiene un estilo de comunicación bastante informal. A veces la interpretación de los procesos depende del humor, de la experiencia, del siempre se hizo así o de que tal persona es la que dirige cómo se hacen las cosas. Y todo eso choca con una inteligencia artificial que no entiende muchas veces los modismos paraguayos, que no entiende muy bien el idioma guaraní y que en su base ha sido entrenada mayormente con documentaciones en inglés. Y por eso es importante manejar esas dos traducciones, las traducciones entre áreas y las traducciones de comunicación para con la inteligencia artificial. Y si es que no conseguimos aplicar correctamente estos filtros, es como si tirásemos una bomba en medio de una oficina que ya tiene su propio caos, que ya tiene su propia tensión propia de su ecosistema. Ojo, no hay problema en implementar inteligencia artificial. El problema está en implementarla sin guía, sin atención, sin parámetros, sin entender muy bien qué estás aportando a tu organización con esta implementación. Desde mi punto de vista, es siempre importante abordar esta y todas las implementaciones desde un contexto humano. Primero prevalecen las reglas de negocio y luego vienen las normas y los estándares. Acordate que si la inteligencia es artificial, la responsabilidad es 100% humana. Si todo esto que hablamos te recuerda a alguien de la oficina, compartíselo. O si lo crees interesante, también compartirlo con tu equipo. También puedes contarnos tu caso en los comentarios. No olvides que te dejo un PDF en los recursos del sistema donde te presento un resumen de esta clase y puntos interesantes para que ya puedas tenerlos en cuenta en tu implementación local. Y si querés que yo te acompañe en este proceso en tu organización, escribime que con mucho gusto podemos armar juntos un plan basándonos en lo que ya está funcionando dentro de tu organización. Y si este contenido te gustó, también podés donarnos y también ayudarnos con la difusión. Nos vemos en el siguiente capítulo.